Ya, continuamos. Entonces, como le decía, el BM o Vermax, que se conoce también, que en traducción es punto de referencia, vienen a ser unos puntos de referencia que se toma como referencia el nivel medio del mar. O sea, el nivel medio del mar tendría a ser cota cero, ¿sí? A partir de ahí es donde se da la altura o la cota de las diferentes plaquitas que ha sido colocado por el IGN. Entonces, esos valores, ¿no? Se utilizan en el inicio de cualquier proyecto de topografía, ¿correcto? Porque en cualquier proyecto te dice, incluso cuando te presentan los términos de referencia, te dice que su nivelación tiene que ser realizada tomando como base un BM del IGN, ¿no? Del Instituto Geográfico Nacional. Entonces, de sí tenemos que, también podemos trabajar con valores de repente, que yo puedo asumir, ¿no? Que son, yo le puedo dar un valor X, puedo trabajarlo, pero en este caso, cuando es ya un proyecto, ¿no? Y de repente, para una entidad del Estado, necesariamente tengo que cumplir con ese requisito, ¿no? Que el BM sea un BM establecido por el IGN, ¿no? Entonces, ¿eso cómo se obtiene? Se solicita al IGN, ¿no? Más o menos les cuento cómo es el procedimiento. De repente algunos lo saben, pero para los que no lo saben, tenemos dos modalidades de hacer la solicitud. Una presencial, ¿no? Los que estamos en Lima lo podemos hacer presencial porque aquí está la sede del IGN, ¿no? Se va al IGN, de acuerdo a la zona en la cual yo voy a trabajar, existe una base de datos en la cual están todos los BMs a nivel nacional. Entonces, yo veo, ellos tienen un plano, un plano a nivel nacional donde están todos los BMs. Entonces, yo busco el BM más cercano a mi zona de mi proyecto y con ese código que tiene el BM, por ejemplo, en este caso, el BM 22, ese es un BM, ese es el código. Entonces yo en el IGN le digo, ¿sabe qué? Deseo adquirir la ficha del BM que tiene código BM022. Entonces ellos me van a vender esa ficha, ¿no? ¿Esa ficha qué contiene? Contiene la altura sobre el nivel del mar y también contiene un pequeño croquis de dónde está ubicado el BM, ¿no? Creo que en la siguiente diapositiva lo voy a enseñar, o si no lo busco en un ratito, si lo tengo ahí. Entonces, como le voy a repetir, siguiendo con el procedimiento, yo lo solicito mediante, si es presencial, voy al IGN y lo solicito, y en ese momento lo compro y me llevo la ficha. Si yo no radico, puedo también radicar en Lima, puedo radicar en provincia, escribo al correo del IGN, le digo, señores IGN, estoy solicitando la ficha del BM con código BM2, BM022, que está ubicado en la local, ponen ahí ustedes, ¿no? En qué localidad está, ¿no? En qué distrito, en qué departamento, en provincia y departamento. Entonces, y adjuntan el voucher de pago. No, ahorita no, tiempo que no compro debe estar en un promedio de 40 soles, me parece, un poco más o menos de repente, está la ficha. Entonces, ellos te van a dar una cuenta del Banco de la Nación, ellos trabajan creo con Banco de la Nación. Entonces tú haces el depósito, el voucher lo adjuntas a la solicitud, me envía correo, ¿no? Y ellos inmediatamente te responden, ¿no? Después, el mismo día o de repente al día siguiente te están enviando la ficha con el valor que necesitas para trabajar. Entonces, ese es el procedimiento para comprar el BM, ¿no? Pero hay que tener en cuenta algo. Y es lo que sucede muy comúnmente, llamámoslo así. Y ese problema se crea siempre que las BMs han sido colocados, ya sea en las municipalidades, porque a veces los colocan en las municipalidades. Por ejemplo, a veces lo colocan en las iglesias, en los costados, en la vereda de la iglesia, o en las plazas, las plazas principales del distrito, de la provincia en que estoy. Entonces, cuando, por ejemplo, hacen ejecución por decir, quieren refaccionar la plazuela, cambiar la vereda, ¿no? Mejorarla,
muchas veces no toman en cuenta que ese VM no deben de, o sea, eso debe quedar ahí, no deben de sacarlo. Entonces, que muchas veces pasan, lo sacan, ¿no? Entonces suele pasar de que yo compro esa ficha del IGN donde me da la ubicación, todo. Voy a la zona y no la encuentro. ¿Por qué? Porque ha sido de repente lo han sacado. Entonces, una recomendación es antes de, antes de comprar la ficha, cerciorarse de que existe la placa de bronce. Está esa placa de bronce. ¿No? Porque ¿de qué vale que yo tenga el valor del BM cuando no está la placa? Y ese valor está en función a la placa, no en función de que, por ejemplo, está la placa y al costadito a la vereda, le han tomado como referencia a la vereda, porque algunos dicen, no, como acá estaba la placa, tómale al costadito a la vereda, que es el mismo nivel. No necesariamente, porque si esa vereda la ha sido retirada en su totalidad, la han vuelto a hacer, no va a ser, ya no va a tener el mismo nivel que tenía inicialmente, va a variar su nivel, ¿no? Entonces, no va a coincidir, cuando yo haga mi nivelación, no va a coincidir el valor de ida con el de regreso, ¿me entiendes? Entonces, una de las recomendaciones que le hago es de que antes de comprar la ficha, vuelvo a repetir, verificar que esté físicamente la plaquita ¿cómo se llama? Físicamente esté en el terreno, ¿no? Entonces, una vez que yo verifique que esté en el terreno ya con ¿cómo se dice esto? Constatando de que si existe la placa, ya voy y compro la ficha para no tener problemas a la hora de elaborar mi trabajo, ¿no? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado y esa es una recomendación que les hago a ustedes, porque ya al inicio me ha pasado, entonces ya, como dice, uno con la experiencia ya toma más precauciones para la siguiente, ¿no? Entonces, yo en la siguiente clase porque entonces me van a decir, pero Enrique o José, como me quieren llamar, ¿cómo sé dónde están ubicados los VM? Yo el día jueves, les voy a enseñar, existe unos archivos que tú lo descargas, es como un aplicativo, ¿no? Que tú lo descargas y se inserta todo en el Google Earth. Y en el Google Earth se pueden ver todos los VMs a nivel nacional, ¿no? A nivel nacional. Entonces tú picas, por ejemplo, en vez del símbolo de BM, picas en donde tú quieres y te va a salir una ventanita donde te especifica el código del BM, incluso te sale su coordenada referencial para que de repente con un navegador, ¿no? Más o menos con el navegador vas y lo ubicas, ¿no? Entonces ya más preciso, ¿no? Entonces, eso lo voy a descargar. Lo tenía, como he cambiado de computadora, no, tengo que volver a instalar. Entonces, en ese aplicativo ustedes van a poder ver a nivel del Perú en dónde están ubicados los VMs, ¿no? Porque en una zona de repente hay hasta 4 VMs cercanos, ¿no? Puede estar de repente a 500 metros, el otro está a 200 metros, el otro está a 1 kilómetro. Entonces, con eso, ustedes ya pueden de repente hacer un trabajo preliminar en buscar, ¿no? A ver, según el plano, dice que acá está el BM. Entonces vamos al terreno a ver si es que está la plaquita. Entonces encuentran la plaquita y dicen, ah, ya, ok, este es el más cercano, este hay que comprarlo. Pero si no, tienen que buscar otro más. De repente tienen la mala suerte de que el BM más lejano al proyecto esté la plaquita. Entonces van a tener que comprar ese BM, ¿no? ¿Pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna, señores? Continuamos entonces. Vamos a la siguiente diapositiva. Ya. Vamos a lo que son la lectura de la mira. La mira, consta por ejemplo, consta de la siguiente manera. Aquí tengo otra, a ver, tengo otra lectura de mira por acá. No, ya. Entonces, mire, por ejemplo, acá tenemos un círculo,
¿no? Este círculo de acá viene a ser el lente del nivel, ¿no? El lente del nivel. Entonces, yo al visualizar la mira voy a ver tres hilos. Acá veo un hilo más grande, ¿no? Un hilo largo, ¿ven? En forma horizontal y dos pequeños, uno hacia arriba y uno hacia abajo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para los que iniciamos en lo que es la nivelación y los que queremos comprobar si la lectura que yo he hecho está bien, vamos a llamarlo, está bien lecturado, ¿cómo verifico? De la siguiente manera. Si ustedes ven, acá hay la lectura de los tres hilos, ¿no? Acá tengo el hilo superior, esta es su lectura, el hilo central, esta es su lectura, y el hilo inferior, esta es su lectura. En una nivelación ya sea simple, compuesta, el valor que voy a anotar en la libreta de campo va a ser siempre la lectura del hilo medio, ¿correcto? La lectura del hilo medio. Entonces, para yo verificar que mi lectura del hilo medio es la correcta, puedo hacer una comprobación. ¿Cómo puedo hacer la comprobación? En ese caso tengo que leer tanto el hilo superior como el hilo inferior, ¿no? Por ejemplo, acá dice que el hilo central, que es la que voy a ingresar, lo voy a colocar en mi librete campo, me dice que tengo una lectura de 1.710, ¿no? Siempre cuando ustedes hagan una nivelación, siempre tienen que colocar con tres decimales, ¿no? Lectura al milímetro, ¿correcto? Algunos lo colocan a la altura, la lectura al centímetro, pero no, siempre se coloca la lectura al milímetro. Entonces, el valor de la lectura del hilo medio es 1.710. ¿Cómo verifico que realmente esa es la lectura? Tengo el hilo superior, que es 1.732, y tengo el hilo inferior, que es 1.688. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí tenemos la fórmula arriba, ¿no? Hilo superior más hilo inferior entre 2. Entonces, vamos a sumar, ¿no? 1.732 más 1.688, y me va a dar como resultado 3.420, ¿no? Entonces, si ustedes quieren, agarran con su calculadora, lo vuelven a verificar, yo voy a verificar 1.732 más 1.688 igual 3.420. Correcto, está bien la suma. Ahora, esa sumatoria la divido entre 2. Y me va a dar como resultado 1.710. Listo, 1.710. Entonces está comprobado, ¿no? Ya comprobé que mi lectura del hilo medio es la correcta. ¿Cómo la comprobé? Como lo vuelvo a repetir, con la lectura del hilo superior y del hilo inferior. Esto, como les digo, los que iniciamos en la topografía siempre lo hemos hecho de esa manera, ¿no? Para verificar que mi lectura esté bien, ¿no? Es una manera de verificar. Ya actualmente nos facilitan los diferentes herramientas de trabajo porque ya existen miras que tienen una lectura en la parte en la parte en la cara interna de la mira, donde ya hay lectura hasta el milímetro, entonces es más fácil hacer la lectura, ya ni siquiera necesitamos comprobarlo, ¿no? Igual, los que ya tenemos experiencia en la lectura, en la nivelación, ya no necesitamos tampoco hacer la comprobación, simplemente con una sola lectura anotamos directamente, ¿no? ¿Pregunta hasta aquí? ¿Alguna consultita? ¿Ninguna? Ya. También podemos medir una distancia referencial, ¿no? La distancia horizontal, como se le llama, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, en la nivelación me dice, mira, tú tienes que colocar más o menos, tienes que medir la distancia entre la vista atrás y la vista adelante, qué distancia hay, y sumadas esas dos distancias tienes que colocarlo en la libreta de campo. Entonces, si yo tengo una winch, ¿qué tendría que hacer? Agarrar mi winch y estar en cada tramo, ida y vuelta, donde está la mira con respecto al centro al eje del nivel, estar midiendo con mi winch a la distancia, tanto de la vista atrás como de la vista adelante.
Pero si tengo un terreno muy inclinado, o sea, no va a poder determinar bien, aunque sí hay una manera, ¿no? Poniendo horizontalmente la wincha. Pero es un doble trabajo, o sea, si de lo que yo me voy a demorar, me voy a demorar casi el doble. Entonces, para un poco ayudarnos en este tema de la medición de distancia, existe un procedimiento que también todos los topógrafos lo utilizan, que también nos ayuda, como ustedes van a poder apreciar, el hacer la lectura tanto del hilo superior y el hilo inferior. Vamos a tomar esa misma lectura, ¿ves? Y por ejemplo, acá tengo una fórmula donde dice para calcular la distancia entre esos dos puntos. Entonces, por ejemplo, dice, igual, el hilo superior y el hilo inferior resto. En el anterior lo sumaba, ¿no? Acá lo resto. Entonces, vamos a restar, ¿no? Esos valores, que es 1.732 más, perdón, menos, abajo me equivoqué, en el otro lado era menos, es el signo menos, entonces, pongo menos 1.688. Me da como valor, me da 0.044, 0.044, ¿no? O sea, son 4 centímetros con 4 líneas. A ese valor le voy a multiplicar, lo voy a multiplicar por 100. Y me va a dar la distancia de entre, la distancia de la vista atrás más la distancia de la vista adelante, perdón, de la lectura, ese es uno, ¿no? Esa es una lectura primero, de la vista atrás, es 44 metros. O sea, de mi punto a la vista atrás tengo 44 metros. Igual hago con la vista adelante y sumo esas dos y ese valor y eso es lo que ingreso a la libreta de campo, porque la libreta de campo me va a pedir la distancia de la vista atrás más la vista adelante. Entonces, ahora usted dirá, pero de dónde obtengo el número 100? Número 100 es un valor, un valor del equipo. O sea, es una constante del equipo, ¿no? Esa constante se utiliza tanto para calcular distancias en el teodolito como también en el nivel, ¿no? Entonces, ese valor siempre para cuando calculen distancias, siempre van a calcular con ese valor, por 100, ¿sí? Ese ya ese es un valor estándar. O sea, si yo trabajo incluso hay una fórmula, primero esto se le denomina en el teodolito la distancia inclinada, ¿no? O la distancia estadimétrica. Entonces, cuando tú calculas la distancia estadimétrica, tanto en teodolito, ya sea óptico, mecánico o teodolito electrónico, siempre lo vas a multiplicar el valor por 100, ¿no? O sea, cuando tú trabajas con teodolito también vas a leer, ¿no? La distancia, el hilo superior menos el hilo inferior, y lo vas a multiplicar siempre por una constante. Esa constante va a ser 100, ¿no? Como voy a repetir, ya sea que trabajes con un equipo, un teodolito o un nivel, ¿sí? Entonces, ya podemos determinar en esta primera parte cómo determinamos la altura, ¿no? O sea, cómo medimos, cómo hacemos la lectura en la mira, ¿no? Y cómo determinamos también una distancia con la mira y el nivel. Como voy a repetir esta distancia también lo podemos determinar con un teodolito, con la distancia estadimétrica se le llama, ¿sí? O distancia inclinada también se llama con teodolito, ¿no? Entonces la distancia inclinada me va a servir para yo poder determinar la distancia horizontal posteriormente. En la siguiente diapositiva nosotros podemos apreciar de que acá tenemos los diferentes equipos que se utiliza en un trabajo de nivelación, ¿sí? ¿Qué equipo se utiliza? El nivel de ingeniero, ese es de cajón, ¿no? Tenemos una mira telescópica, la mira telescópica mide 4 metros, acá solamente pueden apreciar 1 metro, pero aquí ustedes pueden ver que tengo a ver, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 espacios, ¿no? Entonces cada espacito es 1 metro, entonces tengo esta mira, la distancia total o la altura total de la mira es de 5 metros. En el caso de nivelación, perdón, en el caso de la nivelación, cuando hago una nivelación, mi calculadora puede ser simple, una simple,
¿no? No necesariamente una científica. La calculadora para la nivelación solamente tiene que tener las operaciones básicas, ¿no? Que son la suma, resta, en el caso de suma, resta, multiplicación y división. Y también lo que es la raíz cuadrada, ¿no? Entonces, no necesariamente si voy a hacer una nivelación voy a necesitar una calculadora científica, ¿no? Con una calculadora simple que tenga, como le vuelvo a repetir, las 4 operaciones básicas de la matemática, es suficiente. Y una libreta de campo donde voy a anotar todas mis lecturas, ¿no? Ojo, otra de las recomendaciones es, es, señor Manuel Torres, he ingresado 2 veces. ¿Está en su laptop y en su celular? ¿O hay un invitado más? No sé que por ahí está entrando con otro nombre, pero hay por ahí un infiltrado con su nombre. Hay que tener mucho cuidado. Ya, entonces, la otra recomendación es de que la libreta de campo siempre se llena con lápiz, nunca se llena con lapicero. Porque a veces, por ejemplo, cuando te equivocas en una lectura, es más fácil borrar el lápiz que borrar el lapicero. El lapicero lo puedes tener que borrar con el liquid paper, esperar a que se seque el liquid paper, volver a anotar, entonces es más demora de tiempo, ¿no? Entonces lo recomendable es que cuando ustedes llenen una libreta de campo, ¿no? La libreta de campo se llene los datos con lápiz, ¿no? Es más fácil de borrar. Te agarro mi borrador nomás y al toque lo borro y modifico la lectura sin caso me equivoque, ¿no? Y como voy a repetir, la calculadora solamente tiene que tener los 4 operaciones básicas. Pasamos a eh, la siguiente diapositiva. Un poco Oh, José, disculpe, antes de pasar una consulta Dígame, le escucho, le escucho. acerca de la nivelación. Por ejemplo, para sacar la distancia, tienes un punto donde estás estacionado hacia otro punto donde está La mira, la regla, la mira, ¿no? sí. Ajá, y hay una fórmula para sacar si tienes, por ejemplo, 2 puntos desconocidos, pones las reglas en 2 puntos desconocidos. Aquí nos ha mostrado una fórmula que puede sacar la distancia de donde estás estacionado hacia el otro punto, ¿verdad? Sí, Pero habrá otra fórmula para calcular 2 puntos desconocidos de un nivel, pero de muy aparte, no de la misma estación, del mismo nivel. claro, sí sé a lo que te refieres. O sea, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? De donde está la mira tengo un punto y por decir 2, 3 metros más allá tengo otro punto, ¿no? Ajá, Y estoy en un punto, por ejemplo, mi nivel de repente está en un punto medio y quieres determinar la distancia entre otros, ¿no? claro, Mira, sí. se puede hacer de manera referencial, porque si tú ves, vamos a ver si puedo ampliar acá el tamaño. Ahí ya tendrías que utilizar una fórmula, ¿no? ¿Ves aquí? No sé si logras apreciar los numeritos acá. Vamos a ver, se logra apreciar unos números acá. Vamos a ver si lo Sí, podemos, sí, ¿no? Que dice 0, 10, 20, 30. Esos son ángulos. claro. Entonces, por ejemplo, yo tendría que colocar el 0 grados en una mira, ¿no? Colocarlo en 0 grados en una mira, ¿no? Y no solamente anotar la distancia entre esos 2 puntos, ¿no? O sea, mido la distancia donde está una de las miras y mido la distancia con respecto a la otra mira y leo el ángulo, y leo el ángulo horizontal entre esas dos miras. ¿Me entendiste? Forma un Sí, triángulo. sí, sí, Entonces, claro. teniendo esos datos, sí puedo obtenerlo la distancia entre esos 2 puntos que tú me indicas. Porque el nivel también tiene su, como decir, tiene un transformador. Pero por la precisión es algo referencial, pues. Pero sí se puede hacer. Ay, José, gracias. Ya pues no te preocupes. ¿Alguna otra consulta? Sí, buenas Sí, noches. sí, ¿qué tal? Dime, escucho. Este, justamente hablando de ese tema, la distancia que se puede calcular, ¿no? Con los hilos superior e inferior en cuanto a esa constante que es 100.
¿no? ¿Solamente es referencial o es algo exacto? Mira, podría ser, yo te diría que podría ser hasta exacto. ¿Por qué? Porque eh, vamos a, para que me entiendas el ejemplo. Suponiendo que yo tengo primero que ejemplo con el nivel, yo tengo o sea, entre punto y punto tengo un desnivel. Por ejemplo, de la vista atrás está está al mismo nivel casi de la mira, ¿no? O sea, está en una zona plana, por decirlo así, ¿no? Y el otro punto, mejor vamos a hacer un ejemplo con el AutoCAD, ¿ya? Para que se pueda entender. Vamos a ver acá. No, que demoremos en abrir el AutoCAD. Esto, lo que demore, ratito mientras demore el AutoCAD. Y para poder entender la pregunta, ¿no? Estos conceptos son muy importantes, ¿no? Porque eso nos ayuda, por ejemplo, en nuestra labor, en nuestro trabajo, de repente en realizarlo más rápido, ¿no? Son, como se dice, son tips, como se dice, de la topografía, ¿no? Que a veces en uno se lo puede encontrar en el camino y tiene que ver la manera de solucionarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a sacar un ratito, que cargue un ratito el AutoCAD. Ya está cargando. Bueno, este en realidad es el Civil 3D, pero el Civil 3D trabaja casi en el mismo entorno del AutoCAD, ¿no? Ya. Entonces, por ejemplo, vamos a dibujar una línea. Ya. Por ejemplo, yo tengo, ese es un relieve de terreno, ¿no? Tengo algo así, algo así, algo así, algo así, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, pongo mi mira por aquí. Vamos a poner otra mira por acá. Vamos a poner acá y vamos a poner que el nivel está en esta línea. Entonces, vamos a dibujar acá un pequeño nivelito. Tengo mi nivel, ¿no? Entonces, por ejemplo, mido la vista atrás, ¿no? Mido la vista atrás y mido la vista adelante, ¿no? Yo les pregunto, ¿esta distancia que mido es horizontal o inclinada? Pregunta. Vendría a ser Es casi Horiz- horizontal, es, horizontal. Horizontal. es horizontal, ¿sí o no?
Entonces, por lo tanto, Horizontal. la distancia que me está dando el nivel es horizontal, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque, claro, entonces, de hecho que es mejor hacerlo con nivel, porque ahí sí me da horizontal, porque esto no se mueve, ¿ve? Esto no se mueve. Claro, a Claro, comparación del teodolito no se mueve. claro, pues, ¿me entiendes? Entonces, ¿es precisa o no es precisa esa distancia? Sí, Claro, pero la distancia, disculpe, la distancia sería al eje del equipo, ¿verdad? Claro, todo te toma con respecto al eje del equipo. Al eje del equipo. Claro, al eje Claro, del equipo. entendido. ¿Sí? Listo. Sí, sí, entendido. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Claro, de repente no con diferencia, porque yo estoy leyendo, o sea, mi lectura que estoy haciendo a la mira es al milímetro, ¿no? Y normalmente cuando tú haces anotas una distancia horizontal, siempre se anota con precisión al centímetro. Entonces, de hecho que es un poco más preciso le medir la distancia, incluso hasta con wincha, en terrenos, como ustedes ven, en terrenos inclinados, ¿no? Entonces, no es nada, en cambio con el teolito sí puede haber cierto error, ¿no? Entonces nos habíamos quedado ahí. Y acá vamos a ver lo que es, aquí ya prácticamente vamos a terminar con el tema de las fórmulas que se utilizan en la nivelación, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas son las fórmulas utilizadas. Por ejemplo, acá tenemos para el error de cierre de una nivelación, tenemos dos casos. La podemos hacer mediante la cota final, restándole la cota inicial, ¿no? Y la sumatoria de las vistas atrás menos la sumatoria de las vistas adelante. Eso lo vamos a ver en la plantilla. Este es como concepto general, ¿correcto? Y acá tenemos la tolerancia máxima, ¿no? La tolerancia máxima, este, la tolerancia máxima nos va a permitir, si es que la nivelación que yo he realizado, el cierre de la nivelación, me permite hacer la compensación de las cotas, ¿sí? Porque veo, por ejemplo, puedo hacer un circuito de ida y vuelta, pero la diferencia de la cota de inicio con la de llegada, ¿no? Quiero saber si estoy dentro de la tolerancia, ¿no? Entonces, ¿cómo determino esa tolerancia? Con esta fórmula de acá, ¿no? El 0.02 es una constante, es un coeficiente de nivelación. Eso también lo vamos a explicar bien al detalle en la siguiente clase. Y aquí viene a ser la raíz cuadrada de la distancia, o sea, de la distancia del circuito. Ponte que en el circuito de ida tenga 150 metros y en el circuito de regreso no necesariamente el circuito de ida, la distancia va a ser la misma de la de regreso, puede ser un poco más, puede ser un poco menos, ¿sí? Entonces, si sumo las dos, por ejemplo, si en el de ida tengo 150 y en el de regreso tengo, ponte, 155, sumado todo sale 305 metros, ¿no? Entonces, a eso se refiere la distancia total, ¿no? La distancia del circuito de ida más el circuito de regreso, que lo hemos dicho es 350 metros, ¿no? Pero esos 350 metros los tenemos que expresar en kilómetros, ¿no? Aquí lo tenemos que expresar en kilómetros, ¿no? Entonces, 350 metros en kilómetros, ¿cuánto sería? 0.35 kilómetros, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso también lo vamos a explicar al detalle, porque este cálculo se expresa en kilómetros, ¿no? Acá no se pone 350 metros, sino se pone el valor en kilómetros, ¿no? Y también como parte de la, del- de la siguiente sesión, le vamos a explicar cómo se calcula la pendiente entre un punto y otro punto, ¿no? Y eso también lo vamos a poner en la plantilla de la nivelación, ¿correcto? Entonces, yo ahora que grabe esta clase, le voy a enviar ya adelantado la plantilla,
para que ustedes la vayan de repente analizando. Y el día jueves lo vamos a ver al detalle, ¿no? Paso por paso. Incluso vamos a hacer una nueva plantilla, ¿no? La plantilla que yo les voy a entregar, ¿no? Porque de repente ustedes dicen, "Ah, no, se me ha perdido, quiero añadir más puntos", entonces ya van a tener la noción de cómo ampliar más datos la plantilla, ¿no? Porque la plantilla tiene solamente para cierta cantidad de puntos de cálculo. Pero si yo necesito calcular, o sea, mi libreta es de más puntos, ahí vamos a ver cómo ingresar más datos para poder calcular con mucho más datos la nivelación, ¿sí? Y también una parte vamos a poner en tema de cómo calcular la pendiente que también lo vamos a poner en esa plantilla que vamos a realizar el día jueves. Entonces, con esto estamos terminando, bueno, esta primera, vamos a llamar una parte de una clase de introductoria, pero ya hemos avanzado al menos un cierto tramo de la sesión. Como le digo, si el jueves no me confirman más alumnos, igual ya continuamos de largo con el curso. No nos vamos a perjudicar a ustedes, ¿no? Entonces, que tengan unas buenas noches. En unos minutos les paso por correo la clase de hoy y más la plantilla de nivelación. Y ya nos vemos el día jueves a las 7, ¿correcto? Una vez más, dime, El le escucho. PDF ¿cómo se llama? El material, la diapositiva se va a enviar a Este, José. sí, este PowerPoint se lo voy a enviar para que lo tengan Ya, como consulta también. claro, ¿Sí? gracias. Sí, no hay Eh, problema. sí, Todos los archivos que se utilicen en clase, todos se los voy a enviar ese mismo día con añadido a la grabación de la clase 2. Sí, creo que querían hacer una consulta. sí, la plantilla que usted está mencionando, ¿en qué formato está? Está en Excel, es en Excel. Ah, ya, ya, gracias. Es Ah, ya. editable, no hay problema, sino que el día jueves le voy a enseñar si yo necesito añadir más datos, ¿no? ¿Cómo añado más datos, ¿no? Ok, profesor. Vamos a hacerla, o sea, conmigo vamos a hacer la plantilla desde cero, para que ustedes tengan una noción de cómo se hace, y lógicamente esa plantilla también se la voy a enviar, pero ustedes ya más o menos ya van a tener el criterio para ustedes crear sus plantillas, porque no solamente puedo tener 20 puntos, 30 puntos, de repente necesito 40, 50 puntos. Entonces ya van a tener la noción y poder ustedes elaborar su propia plantilla, ¿no? Correcto. Entonces, quedamos para el día jueves. Ya, como le digo, si hay más alumnos o menos, igual empezamos ya con fuerza. Una Y buena claro, el noche. horario del día jueves será la misma hora. Sí, a las 7. La idea, yo voy a estar 10 minutos antes, pero igual trato de que traten de entrar a las 7 para no demorar más. ¿Sí? Ya, ok, profesor, gracias. Listo. Que tengan buenas noches. Gracias.